escudriñar, de aprender, de adorarte como hermanos que somos. Gracias por los que están aquí en esta tarde, siempre es una gran bendición. Y pido que nos des un buen espíritu después de comunión también, alrededor del refrigerio de esta tarde. Y Padre, que disfrutemos muchísimo de estar en tu casa contigo. Bendícenos, Padre. Úsame para tu gloria, límpiame de pecado, límpiame de cosas que no te agradan, Señor. Transfórmame para que pueda ser útil en tus manos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Descubriendo la música. Escribí un libro hace tiempo y si queréis comprarlo barato, lo tenéis ahí también. Pero en este libro, en los primeros capítulos, habla sobre la música y cómo la música nos afecta espiritualmente, nos afecta emotivamente en las emociones y afecta también físicamente. Me gustaría leer unas porciones de algunos músicos, entre ellos Claudio Monteverdi, que fue un compositor italiano de 1564. Él dijo esto: el fin de toda música es afectar el alma. Juan Sebastian Bach, un compositor alemán, 1685, dijo esto: la meta y la razón final de toda la música debe ser nada más que la gloria de Dios y el refrigerio del Espíritu. Qué bueno lo que dijo Bach. El propósito, el fin de la música es la gloria de Dios, el refrigerio del Espíritu. Otro músico, Robert Schumann, compositor alemán, 1810. La música es la perfecta expresión del alma. Extraordinario. Y voy a leer una última cita. Hay muchísimas, pero dice: la música es un arte curioso y sutil, con muchas connotaciones emocionales. Se compone de muchos ingredientes y según las proporciones de estos componentes puede ser tranquilizante, estimulante, noble o vulgar, filosófica o orgiástica. Tiene poderes tanto para el mal como para el bien. Y alguien que a lo mejor os suena a algunos de vosotros, Gene Simmons, del grupo Kiss. Los de mi generación os acordaréis del grupo Kiss. Dijo esto: eso es lo que es la música rock, el sexo con una bomba de 100 megatones, el beat. Wow. Otro conocido, Frank Zappa, figura clave en la historia del rock, Frank Zappa, dijo esto: la música rock es el sexo, las pulsaciones del ritmo fuerte, combinada con los ritmos del cuerpo. Y cuántas otras muchas citas de personas que han visto en la música la expresión del alma, el control del espíritu, el control de las emociones. Y uno se pregunta, está bien, pues, ¿qué es la música? ¿Cómo empezó la música? ¿Dónde empezó la música? ¿Quién fue el primer músico? ¿Y cómo podemos contestar a estas preguntas de una manera sencilla a través de la Escritura? Bueno, la Biblia tiene las respuestas. Lo primero que encontramos en la Biblia es que Dios creó. En la Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo lo que existe. Y lo primero que Él va a crear es el tiempo. Eso es algo muy importante. Porque Dios es el que creó el tiempo y el espacio. Dios está fuera del tiempo, por eso Él ha existido siempre. Pero en un momento dado Él inicia el reloj del tiempo. Y después de eso, descubrimos que Él va a empezar a crear cosas. Y es interesante porque Dios creó todas las cosas, entre ellas creemos que Él creó la música. ¿Y cómo lo sabemos? Antes que Dios creara el mundo, antes que dijera sea la luz y fue la luz, mucho antes Dios ya había creado a los seres angélicos. En Ezequiel capítulo 24, o Isaías capítulo 14, nos habla específicamente de un ángel cubridor, un ángel poderoso, el mismo diablo. Después se convertiría en Satanás. Pero en el momento que él fue creado, la Biblia nos dice y veremos cómo estaba todo preparado y había ahí tamboriles e instrumentos de música para su creación. Así que Dios es el que había creado la música. Este es un versículo hablando de este ángel caído, donde dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura,
el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro, los primeros de tus tamboriles, epífanos, estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Interesante, ¿verdad? Dios está creando, y mientras Él está creando a seres espirituales, hay música ahí establecida. Sabemos que la música es luz. Y esto suena muy raro, no voy a entrar en todos los detalles físicos. Ahí tenemos a un ingeniero que nos podría ayudar más que yo en esto. Pero lo que sabemos de la música es que establece una serie de ondas rítmicas que podemos decir que son luz. ¿Sabéis que hay luz visible? La luz del sol, la luz de la bombilla, pero hay ondas ultravioletas, hay infrarrojos, hay rayos X, y todo eso forma todo el compendio, todo el diafragma de la luz. Esas ondas son también, en un sentido, podemos ver, musicales. Hay un versículo que habla de la música de las Pléyades. Las Pléyades son estrellas. Manuel nos puede ayudar mucho en esto. Y los científicos han descubierto esos bits de luz que envían, que pueden ser transmitidos, recogidos y convertidos en música. Así que la música está en el universo, y creemos que fue mucho antes de la creación del mundo. Dios lo hizo todo hermoso. Y Dios creó la música. Dios fue el que hizo que las Pléyades le alabaran, que los ángeles le alabaran. De hecho, esos seres angélicos fueron seres que tenían la facultad de poder alabar a Dios, de hacer música. Una de las características que descubrimos en el estudio de los ángeles, tanto los ángeles caídos como luego en el libro de Apocalipsis, es que ellos pueden adorar a Dios. Son instrumentos musicales. Eso nos lleva a un concepto interesante después también, cuando Dios crea el mundo físico, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Génesis, Adán y Eva pecan, Dios tiene que poner ahí a un ángel para echarles del huerto del Edén, ellos se vieron desnudos, y encontramos después de esa historia de un tal Tubal-Caín. Génesis nos habla que Tubal-Caín realizó instrumentos de música. Y cuando uno busca la genealogía de Tubal-Caín, se encuentra con Nimrod, que hablábamos hace un mes de Nimrod aquí en la iglesia, y encontramos toda una genealogía, toda una generación, toda una cultura que se situó en la llanura de Shinar, donde sería el valle de Mesopotamia. Se situaba ahí y empezó una cultura, una generación sin Dios, rebelde. Ahí vino Babel. Una generación que rechazó a Dios, que se establecieron a ellos mismos como Dios. Y fue en esa generación donde encontramos a Tubal-Caín, que inventó también instrumentos de música. Wow, aquí hay algo ya que nos llama la atención. Vemos por un lado Dios creando música, y vemos por otro lado la generación impía, aquellos que rechazaron a Dios y siguieron en pos del diablo y Satanás, que empieza también a crear música. Y eso ya nos tiene que llevar a una conclusión. Hay música buena y hay música mala. No toda la música es buena. Y como en el libro, y os animo a leer ese libro, como el libro cito, la música no es neutral. Las palabras que usamos en el castellano, en el catalán, en el inglés, no sé cuántas miles de palabras hay, lo siento, lo aprendí en el colegio, de verdad lo aprendí, aprobé el examen, así que lo aprendí. Pero no me acuerdo cuántas miles de palabras hay en castellano, no sé si alguien lo sabe. Pero todas esas palabras pueden ser neutras, ¿verdad? Pero cuando tú las combinas, haces un mensaje. Y deja de ser neutro. Deja de ser neutro. El mensaje escrito produce, o hablado, produce bien o mal. Y el cambio y orden de las palabras puede ser de bendición o maldición, y son las mismas palabras. No es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. Es la misma palabra, pero cambiadas de orden, más o menos. Bueno, lo mismo pasa con la música. La música está compuesta por ciertos elementos que por sí mismos no son buenos o malos, son elementos. Notas, tiempos, ritmo, armonía, melodía.
Pero una vez tú tomas de esos elementos y los combinas, tú puedes hacer una pócima venenosa o una medicina sanadora. Y esto muestra que no es neutro. Los estudiosos nos dicen que el ritmo habla al cuerpo. Nosotros somos seres rítmicos. O sea, habéis tenido niños, los papás que estáis por aquí, lo habréis notado, en cuanto ponen empieza a moverse, aunque sea pequeñito. Ahí tenemos a Raquel o a Gabriel, que son pequeñitos, ¿verdad? Y les pones música, están cantando himnos, se vuelven medio carismáticos, empiezan a bailar por aquí, porque el ritmo produce en ellos el movimiento del cuerpo, y es normal, Dios nos ha creado así. Nuestro corazón es rítmico. ¿Ah? Sí, ningún corazón, espero que de los que estáis aquí, ningún corazón hace pum, 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 pum. ¿A que no? Hace pum, pum, pum. Rítmicamente, si va fuera de ritmo hay un problema. Dios nos ha hecho seres que respondemos al ritmo. Ahora, si nosotros alteramos ese ritmo del cuerpo, podemos alterar la respuesta del cuerpo. Si yo voy contra ritmo de mi corazón, cuando mi corazón hace pum, 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 yo hago pum, 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 mi cuerpo va a estar en tensión. Va a estar en tensión. Hay estudios extraordinarios de esto, no me da tiempo de hablarlo en esta tarde, sobre cómo la música afecta al crecimiento de las plantas. Como las vacas, esto se hizo una prueba, no recuerdo el país donde fue, en un lugar donde hacían leche, pusieron música rock a las vacas y produjeron menos leche. Pusieron música clásica y produjeron más leche. Hasta las vacas saben qué música es buena o mala, ¿verdad? Así que vemos que el ritmo afecta. Luego está la armonía. La armonía, por lo que entendemos, es esa parte que afecta nuestro entendimiento. Muchas veces al hablar de la música clásica decimos que la música clásica es intelectual. No sé si lo veis. Es que hay que entender la música clásica. Es que es bonita y hay cosas que, ¡ay, qué bonito! Pero hay cosas que dices, ¡wow! Pero hay que entender la música clásica porque hay mucho énfasis no en el ritmo, sino en la armonía y las melodías. La melodía habla al espíritu, a mis emociones. Seguro que todos, la mayoría, alguna vez, seamos sinceros, alguna vez, la melodía nos ha hecho llorar, ¿verdad? Estamos viendo una película, sobre todo, suena una melodía, lloramos, ¿ah? La melodía afecta las emociones y transmite el mensaje. Ahora ponlo todo junto y la música nos está controlando. En los grandes almacenes se utiliza la música para hacer que la gente compre, para animar a la gente a comprar. Y fijaros en esto, cuando hay las grandes sales, cuando hay rebajas, que no me venía en castellano, cuando hay rebajas, ponen música a tope, y estás con mucha gente. ¿No os habéis dado cuenta de eso? Pero cuando vas fuera de temporada, es todo más suave, más tranquilo, porque están intentando que la gente se quede relajada comprando. Cuanto más tiempo se quede, más posibilidades de comprar. Pero en las grandes ocasiones, quiere que la gente no piense, rápido, compra. La música es utilizada para influenciar y hay muchos aspectos de esto. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión, y es muy fuerte lo que voy a decir ahora, la música que escuchas o que escuchamos cambia nuestro carácter. La música que escuchamos va a hacer que seamos un tipo de persona u otra. Alguien dijo una vez, tú eres lo que comes. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Problemas de obesidad, problemas de corazón, todo, lo que comemos. En el sentido emotivo espiritual, tú eres lo que escuchas. Por eso tenemos que ser tan distintivos en qué escuchamos. El libro está lleno de citas de rockeros, hemos mencionado uno de Kiss, pero de los Rolling Stones también. Ellos saben que la música controla, la música excita, la música empuja a hacer lo que no agrada al Señor. Por eso tenemos que saber qué tipo de música estamos escuchando y entonces nos lleva a otro punto práctico, qué tipo de música usamos en la iglesia. Ahora, aquí en Castellbisbal yo soy consciente
de que nuestro talento, nuestro don no es la música, por así decirlo. Cantamos para la gloria del Señor, Dios se goza en ello, no os preocupéis. Él quiere que su pueblo le adore aunque no den la nota, ¿de acuerdo? Pero usamos música con un contenido melódico en el énfasis, armónico, la armonía, no tanto rítmico. Por eso es que aquí no vais a ver un tambor, no vais a ver instrumentos de percusión. Estamos usando instrumentos que enfatizan la melodía, no el ritmo. Y una de las razones es porque el ritmo también apaga la mente. Es fácil llamar la atención, las emociones, aleluya, aleluya. Pero cuando se apagan las luces y sale la gente del local y se va la música, ¿qué es lo que pasa a muchas de esas personas? Han estado viviendo en una especie de éxtasis emotivo y ahora cuando salen se sienten totalmente vacíos, totalmente vacíos. Y la vida cristiana en muchas iglesias es una vida subjetiva, donde se apoyan los sentimientos en la respuesta inmediata, no en verdades espirituales. Ahora, todo esto no lo decía a los niños, hoy lo comparto con vosotros más. Hablábamos de Adán y Eva, de lo que pasó con el pecado, y descubrimos también cómo en la Biblia nos habla de que el rey hizo instrumentos. Hablando del rey David, y hablamos mucho del rey David. Mirad ahí en 2 de Crónicas 9:11. E hizo el rey de la madera de argumim gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, arpas y salterios para los cantores. Nunca en tierra de Judá se había visto madera semejante. De la madera esta de argumim, que no sé lo que es, francamente debería haber mirado el diccionario, no estoy seguro si era ciprés, pero de una madera noble, hicieron estos instrumentos. Y después otro versículo en Amós 6:5, donde dice, gorjeaban al son de la flauta e inventan instrumentos músicos como David. David, que amó al Señor, que buscó de adorarle, que él buscó en toda la posibilidad de hacer cosas para el Señor. Una de las cosas fue instrumentos de música. Y vamos a ver algunos de estos instrumentos que la Biblia menciona. Esto tengo que enseñaroslo rápido, pero los instrumentos de la Biblia no son como ahora. No había violines, como ahora, o un cello, a mí me gusta el cello. No había trompetas con pistones, como las que ahora tenemos, o la tuba, no había un trombón, no había nada de esas cosas, de esos instrumentos. Había otro tipo de instrumentos, pero que igualmente estaban dentro del grupo de percusión, o grupo de viento, o también de cuerdas. Y este era uno de los de percusión, como los tambores. Ayer tuvimos tambores por aquí, los estuvimos usando. Y estas son algunas arpas. No estamos seguros qué tipo de arpas, ahora veréis más, qué tipo de arpa usaba David. Estos son los címbalos, que son lo que llamamos nosotros platillos. Había unos pequeñitos como las castañuelas, pero de chapa, que también hacían sonar, y había lo que llamaban el címbalo resonante. ¿Os suena verdad? Címbalo resonante. Y ese era el grandote, como los platillos. ¡Ping! ¡Ping! Yo quería haber traído platillos ayer, hubiera sido divertido, sobre todo coger la cabeza del niño medio. No, eso no. Pero los platillos eran los címbalos resonantes. Ayer tuvimos uno que lo cogías así, y entonces con un palito golpeabas, ¡ping! Y el triángulo, ¡ping! Y esos son los címbalos resonantes y las campanillas. Las campanillas que también los sacerdotes tenían que llevar al lado de sus vestiduras, ¿verdad? Y estas son un ejemplo, estos son de arqueología que han encontrado. El pandero, o lo que nosotros aquí en España llamamos la pandereta de toda la vida. La palabra toz es la palabra para tambor en hebreo, y ahí tenéis un tambor. Y la cítara o dulcimer. Ayer trajimos una cítara o dulcimer, la tengo ahí en el despacho, los niños la vieron. También se podía tocar así, y la que nosotros tenemos como un violín también. Y esto es un nebel que es un instrumento muy raro, porque es mitad de percusión, mitad de cuerdas. Tú tienes ahí una membrana que golpeas y después vas haciendo sonar. El arpa, que tenían un palito para hacer sonar ese arpa. Y una vez más, hay diferentes formas de arpa. No es esa arpa grandota que hoy en día hay en algunos lugares que suena tan bonita. Eran arpas pequeñas que podían transportar. Instrumentos de viento, tenemos el mizim en plural.
La palabra en singular es el mice y suena como una gralla. Iba a decir grulla, eso es un pájaro. Una gralla. Suena igual de feo. Pero era un instrumento que ellos utilizaban. Y este es el que más me gusta. El shofar. Suena shofar, pero es shofar. ¿Sabes lo que es? Es un cuerno de carnero. Es un cuerno de carnero más adornado. Este está muy adornado con oro y muy bien, muy bonito. Pero la idea es simplemente soplar a través del cuerno y lo hacían sonar de 3 maneras diferentes. Quería traer uno, pero más o menos puedo tomar mi trompeta. Pero sonaba como pip una vez. O pip, pip, pip. Ya está, 3 veces. O pip largo. Y ya está. Hacían esos, no había tonos ahí. Pero lo bonito es la enseñanza espiritual que hay detrás del shofar, del cuerno de carnero. ¿Recordáis cuando Jericó, que tuvieron en la primera batalla de la conquista de la tierra prometida, ir alrededor de la ciudad de Jericó y tocar el shofar, y el último día 7 veces, y ahí tocaban el shofar, porque este era un instrumento que se utilizaba para la guerra. También se utilizaba, ahí tenéis un pobre judío tocándolo también, se utilizaba en otras ocasiones, como por ejemplo para la adoración, cuando adoraban al Señor. Una enseñanza bíblica del shofar, y esto es algo interesante, es lo que llaman que la sangre habla. ¿Y esto qué quiere decir? Bien, recordad que era un cuerno de carnero. Un carnero tenía que morir para sacarle el cuerno, ¿no? Y salía con sangre. Así que el sonido del shofar recordaba a los judíos el sacrificio de un carnero. Y por eso hablaba de una verdad teológica, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Había otro instrumento que era las trompetas de plata. Y más o menos eran así, esto es una réplica, y sonaban en varias ocasiones. La alarma cuando venía el enemigo, sonaban los sacerdotes, esas trompetas, ¡hey! El enemigo viene. Los atalaya tenían la trompeta, eran una alarma. En el día de la nueva luna, hay un salmo que lo dice: alabad a Jehová en el día señalado, en el día de la nueva luna. Cuando había el cambio a la nueva luna, tocaban las trompetas de plata. Y cuando se hacían sacrificios, esto es, hoy en día se han hecho estas fotos de unos judíos llevando estos corderitos a sacrificar. La música estaba muy unida a la adoración, y de hecho la música es importantísimo para la adoración. Cuando el arca fue construida, llevada al templo, ahí tenemos a sacerdotes tocando el arpa, en ese dibujo lo podéis ver, tocando también una especie de flautas, los mezim, que os he enseñado antes, tocando las trompetas de plata. En el templo había instrumentos de música, había también coros. Así que la música y los instrumentos tenían el énfasis notarial importantísimo de adorar al Señor. Ahora, eso nos da una enseñanza en nuestros días. Voy a ser cuidadoso, no me da tiempo de entrar en todos los detalles. Pero a lo largo de los años, en la historia del cristianismo, la música fue usada solamente para la adoración. Me voy al canto gregoriano, ¿verdad? Y todos habéis oído del canto gregoriano. El canto gregoriano era un canto a capela, sin instrumentos. Influenciado por su contexto católico, Calvino no utilizó instrumentos de música en la iglesia. Ahora hizo algo que es hermoso, el Salterio de Ginebra. Seguro habéis oído, las iglesias calvinistas lo utilizan. Y ellos adoraban al Señor en la iglesia solamente cantando salmos. Y de ahí viene el Salterio. Y son hermosos, son muy bonitos. El cambio dentro de la historia de la Reforma vino con Lutero. Lutero, aparte de ser monje y teólogo, era músico. Y Lutero se dio cuenta de algo interesantísimo. Se dio cuenta que él podía utilizar la música para transmitir verdades bíblicas y teológicas. Y se dio cuenta que podía utilizar canciones populares que la gente cantaba porque ya sabían la melodía. Así que Lutero tomó esas canciones populares y les puso letra cristiana.
Ahora, eso lo hizo Lutero, y por supuesto las canciones que se usaban en su tiempo no son igual que las de ahora. Eran canciones folclóricas. Y la canción folclórica es una canción muy melodiosa, utilizando algunos de esos instrumentos que hemos visto, y Lutero introdujo esa música a la iglesia, y Lutero, y desde la parte de la reforma luterana, enfatizó muchísimo la música. Por eso después va a venir Bach y todos los grandes compositores clásicos que van a utilizar las cantatas, como las cantatas de Bach, con énfasis en la música. Y él era extraordinario. Era un hombre que escuchaba un mensaje el domingo, iba a la iglesia, él era el organista de esa iglesia, escuchaba el mensaje y al domingo siguiente había compuesto un himno relacionado con el mensaje. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A mí me gustaría, a lo mejor Ana o Rosa o alguno puede hacer eso aquí. Sería interesantísimo. Pero también encontramos que él empezó a tomar pasajes de la Biblia y hacer lo que llamamos las cantatas. Las cantatas. Y hoy en día las cantatas se escuchan en cualquier lugar, en el Liceo de Barcelona, y vas y escuchas cualquiera de las músicas que fueron compuestas para la adoración de Dios. Un último detalle histórico, y fijaros que salto muchas cositas. Llegó más o menos el tiempo de 1800 y por ahí, con un grupo de hermanos, los Wesley, John Wesley. Y todos estos hermanos fueron grandes compositores de música. Y ellos empezaron a hablar de la experiencia espiritual en la iglesia a través de los himnos. Y muchos de los himnos que cantamos, como The Newton, ese himno que todos conocéis, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, fui ciego y me hizo ver, pues ese himno habla de la experiencia espiritual. Ahora, hasta ese momento, la música utilizada en el cristianismo había sido para adoración. Ahora empieza a haber un pequeño cambio y empieza a hablar de la experiencia espiritual. Pero vamos a dar un paso más. Cuando el tiempo de Moody, los grandes avivamientos evangelísticos en Estados Unidos e Inglaterra, especialmente con el hermano Ira Sankey, y después también una hermana que era ciega, Fanny Crosby, ellos empiezan a utilizar la música para evangelizar. Hemos cantado un himno muy apropiado, el hermano José Manuel lo decía, ¿verdad? Un himno para aquellos que no conocen al Señor, puedan a través de la música, a través del mensaje de la música, saber y conocer al Señor. Pero ahora hemos visto ya un cambio grande. Por primera vez la música se está utilizando para evangelizar. Desde 1900 hasta ahora lo que se ha convertido en la música es simplemente hagamos un concierto, traigamos a personas y con un concierto le damos el evangelio. Y ha llegado a un punto que simplemente se ha convertido eso en un concierto vacío. Vacío en cuanto, y soy muy franco en esto, vacío en cuanto a la espiritualidad, pero lleno de personas que vienen a escuchar un concierto. Y que incluso en algunos lugares se paga para escuchar al coro de una iglesia cantando himnos. No sé si habéis escuchado el coro de los mormones. El tabernáculo de mormones, podéis buscarlo en YouTube. Cantan los mismos himnos que nosotros, hermanos, y mejor que nosotros. Cantan muy bien, pero son mormones. Entonces, en ese ejemplo, o aquí en el pueblo tenemos un grupo de gospel, oh happy day, está diciendo, oh happy day. Y una vez me acuerdo, estábamos en una boda y vinieron ahí, happy day, y le digo, ¿tú sabes lo que has cantado? Oh happy day when Jesus wash my sin away. Cuando Jesucristo lavó mi pecado. Y yo le dije a los que cantaban, ¿sabéis lo que estáis cantando? ¿Creéis eso? No, esto es una canción de gospel. Sí, ya sé que es una canción de gospel, pero lo que estáis cantando es que Jesús perdonó vuestros pecados. Y hace poco aquí en el pueblo de Castelbisbal también había otro grupo de gospel, estaba ahí cantando, y yo me acerqué a la directora y digo, oye, ¿estáis cantando los himnos que cantamos en nuestra iglesia? ¿Por qué no venís un día y os reunís con nosotros? Bueno, sí. No sabía qué excusa poner. Es lo que ha pasado. La manera, el método que Dios tiene para salvar almas es la predicación de la palabra. Eso es el método. Yo creo que ahí nos hemos desviado hacia la utilización de la música como un concierto y un fin cultural y una especie de atraer gente. Pero es la locura de la predicación lo que Dios quiere para el mensaje.
Por lo tanto, tenemos que volver a la utilización de la música en la Biblia. ¿Y cuál era? La adoración a Dios. Uno de los ejemplos es David, y voy a terminar rápidamente con David, así que agarraros ahí a vuestro asiento, voy a volar y no voy a dejar que nadie se duerma en esto. Pero David, el rey David, el dulce cantor de Israel, escribió infinidad de salmos. Escribió cuando estaba alegre, cuando estaba triste, también escribió, ¿verdad que sí? Algunos de los salmos que nosotros mismos hemos leído. ¡Qué consuelo tan grande! ¿No os pasa que no sabes qué leer? ¿Qué lees? Los salmos. Estás triste, Señor, dame un salmo. Y ves ahí un salmo que te es de inspiración, ¿verdad? Cruzando el valle de sombra, de lágrimas, otras cambian en fuentes. Estoy ahora usando unas palabras raras. David es el músico de la Biblia. Él pasó horas cuidando las ovejitas, luchando contra lobos, luchando contra osos, y ahí escribió el famoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A propósito, ¿sabes qué quiere decir salmear? Antes hablaba del salterio. La palabra salmear es una palabra interesante. Los jóvenes a lo mejor me entendéis, y alguno de vosotros que es medio poeta también. A veces estamos escuchando una música, nos sentimos inspirados, agarramos una pluma y escribimos, ¿verdad? Una poesía, como hacía Becker. Oh dulce flor de jardín que hueles a calcetín. No, eso no. Pero escribimos algo bonito, ¿verdad? Porque nos inspiramos. Salmear no es eso. Salmear es que tú estás tocando una música y la música va a salir unas palabras. Ahora, no ha llegado a nuestras manos la música, hemos perdido la música. Solamente han llegado las palabras del Salmo 23. David estaba tocando una música, salió el Salmo 23. David estaba tocando una música, salió el Salmo 24. David estaba tocando una música, salió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué tipo de música debía ser? Tan bonita que nos daba como resultado esos salmos tan extraordinarios. David utilizó la música para transmitir verdades espirituales. Un caso interesantísimo es el caso de Saúl en la Biblia. Saúl estaba siendo afectado por su propio orgullo, su propio pecado, y el Señor le envió espíritus que le afectaban y estaba en depresión, y cuando estaba deprimido, enfurecido, llamaron a David y David tocaba himnos y él se alegraba. He dicho al principio de este estudio que la música afecta el alma. ¿Qué he dicho? Saúl, sería Saúl. He dicho Saúl, ¿sí? ¿Qué he dicho? David, vale, Saúl. ¿Cómo estoy? Saúl. David tocaba y Saúl era bendecido. Antes decía que la música afecta el alma. La música afecta el estado de ánimo. La música afecta al espíritu. Y este es un buen caso en la Biblia. ¿Sabéis la historia? El pobre David se metió en un lío grande por culpa de la música. Cuando, después de matar a Goliat, David regresó al campamento y las mujeres cantaban: Saúl mató a miles y David a 10,000. No sé cómo era la música, pero la música trajo un mensaje que afectó una vida. La Biblia nos habla también de David en las composiciones, en tantos otros lugares, en relatos históricos, en momentos de la vendimia, en momentos de gozo, de tristeza. En la inauguración del templo, David escribió un canto fúnebre. Se encuentra en 2 de Samuel, cuando murió Jonatán, su fiel amigo. Y la tristeza que embargó a David, David compuso este salmo, 2 de Samuel 1:17 al 19, y dijo que lo enseñaran a las siguientes generaciones. La música como resultado. Y David, todos recordáis la historia, cuando entró el arca que estaba en manos de los filisteos, lo habían recuperado, se sentía feliz que la tenían. David se sacó la ropa real, la idea que estaba desnudo quiere decir que iba en la ropa menor, fuera su toga, llevaría la toga pretexta, solamente esa toga, y ahí estaba saltando y bailando. Y su propia esposa lo menospreció por eso. Ahora, dejadme decir algo. Yo en la Biblia entiendo que la música y el baile en el Antiguo Testamento era la expresión humana de felicidad.
la manera en que el pueblo expresaba su alegría. Y no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo en esto. Yo soy el primero que paso pipa, me río, salto, hago locuras. Pero si os dais cuenta, en este momento hay una gran diferencia entre que un hombre o una mujer exprese su alegría a que adoremos al Señor. Cuando adoramos al Señor y cuando David adoraba al Señor, no había saltos y volteretas y había una paz interna, una seriedad. ¿Cómo vamos a estar delante de Dios? ¿Lo podéis imaginar? A mí me gustaría que estos concertistas cristianos, de rock cristianos, si tal cosa existe, me explicaran cómo van a estar delante de Dios el día que estén. Porque os aseguro que el temor y temblor va a invadir sus almas. No van a estar ahí dando volteretas y saltando y golpeando con las guitarras. Yo creo que aún los hijos, nosotros creyentes, vamos a estar en nuestras rodillas, con temor y temblor, es un Dios santo, 3 veces santo, y delante del Señor. Mirad cómo estaba un hombre llamado Juan en la isla de Patmos. Mirad cómo estaba, dando volteretas, dando saltos. No, estaba con temor y temblor delante del Señor. David hizo instrumentos de música porque adoraba al Señor y quiso construir un templo para adorar al Señor. No lo hizo él, lo hizo su hijo. El Señor había establecido el tabernáculo como lugar de adoración, luego el templo con todos los sacerdotes, las trompetas, toda la gloria y esplendor, hasta que vino el Señor Jesucristo. ¿Qué había pasado con el templo? Se había convertido en una cueva de ladrones. Qué triste, ¿verdad? Incluso ahora el lugar de adoración se había convertido en un mercado. Jesucristo tuvo que hacer limpieza. Sigue pasando lo mismo, porque el corazón del hombre es el mismo. Aquello que Dios establece e instituye para su adoración se convierte en las manos del hombre en un mercadeo. Y es lo que ha pasado con la música. Por eso tenemos que volver al origen y propósito de la música en la Biblia, que es la adoración al Señor. La música debe llevarme a una relación espiritual con el Señor. Ahora, ¿quiere decir eso que yo como hombre no puedo disfrutar de la música, que solo tengo que usarla en la iglesia? No confundamos esto. Dios ha dado la música a los hombres. Dios nos ha dado la música para que podamos gozarnos como David, expresar nuestros sentimientos, expresar nuestra relación con el Señor, alegrarnos muchísimo, ¿verdad? Yo creo que la música es un don, es un don que Satanás quiere pervertir y destrozar. Por eso tenemos que darnos cuenta que no es neutral, que cada vez que estamos escuchando una música, estamos filtrando en nuestra alma verdades que están afectando nuestro carácter. Por eso debemos ser muy conscientes y sabios con la música que escuchamos. ¿Por qué? Y con esto acabo. En el cielo habrá música. Antes que el mundo fuera, ya existía la música. Pero cuando estemos delante del Señor ahí en la eternidad, habrá música. Le adoraremos. No seremos unos angelitos en pañales por ahí en una nube. Eso no. Pero hay un canto en la Biblia registrada en el libro de Apocalipsis, el canto del Cordero. Sabemos la letra, no sabemos la música. Ahora, el día que estemos delante del Señor, todos los redimidos de Dios cantarán este cántico nuevo al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, en la eternidad futura, utilizaremos la música para adorar al Señor y expresar en nuestro sentimiento, desde nuestra alma, gratitud y alabanza al Señor. Gozaos en el Señor siempre. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle en sus proezas, alabadle en sus maravillas, alabadle. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Tocad el arpa y el salterio. En la nueva luna, en el día señalado de nuestra fiesta, Dios nos ha dado la música. Démosle gracias. Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio sencillo, pero a la vez profundo, de lo que tú enseñas de la música. Ayúdanos como iglesia a obedecerte y a utilizarla para honor y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, José Manuel, pues dirige